Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Sevilla, bienvenido a este vídeo donde vamos a explicar un poco sobre la programación orientada a objetos. Para comenzar, lo primero que debemos saber que a la hora de programar, pues existen en general dos grandes grupos de programación, los antiguos y los modernos. Los lenguajes de programación antiguos son aquellos que están orientados a procedimientos. Y bueno, la programación orientada a objetos surgió por la necesidad de simplificar la programación. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, porque en un intento de simplificar la programación lo más posible, pues se le intentó dar al código de programación de los diferentes lenguajes el mismo comportamiento que tienen los objetos de la vida real. Por eso se les denomina lenguaje de programación orientados a objetos. Es decir, si observan los objetos de la vida real, las características de cada uno de ellos, y cuando hablo de objetos, hablo de cualquier objeto que te puedas encontrar en la vida real. Puede ser una silla, un coche, un móvil, etc. Se intentó extraer pues características de los objetos de la vida real y llevarlos al código de programación para que a una persona humana a la hora de buscar un fallo, agregar nuevas funcionalidades o de corregir un programa que ha hecho otro programador, le resulte más sencillo. En la programación orientada a procedimientos podemos ver algunos ejemplos como lo son el Fortran, COBOL, BASIC. Ojo, no confundir en el caso de BASIC con aplicaciones modernas como Visual Basic, que sí es orientada a objetos. Algunas de las desventajas de estos lenguajes de programación orientados a procedimientos son, bueno, unidades de código muy grandes en aplicaciones complejas, o sea, grande muchísimo, 3.000 líneas, 2.500 líneas y mucho más. En este tipo de aplicaciones complejas, el código resultaba difícil de descifrar para personas que fuesen a hacer algún tipo de modificación, a buscar un fallo o simplemente crear otra aplicación similar. O sea, el código era poco reutilizable. Bueno, esas son algunas de las desventajas de la programación orientada a procedimientos, que quería hablar un poco de ello para conocer pues cómo surgió todo esto de la programación orientada a objetos y por qué, ¿vale? Continuamos con programación orientada a objetos, que es el tema central de este vídeo. ¿En qué consiste la programación orientada a objetos? Bueno, consiste en trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real al código de programación. De esta forma se intenta que al programador le resulte más fácil realizar tareas de depuración, que pueda reutilizar el código pues más fácilmente. ¿Y qué queremos decir con esto de trasladar la naturaleza de los objetos al código de programación? Bueno, ¿cuál es la naturaleza de un objeto de la vida real? Lo que se hizo fue lo siguiente. Se observa un objeto de la vida real, como puede ser una mesa, una lámpara, un lápiz, lo que sea. Y se establece que todos los objetos tienen una serie de características en común, que son un estado, un comportamiento, entendiendo por comportamiento que puede hacer el objeto que estamos observando, y unas propiedades, entendiendo por propiedades características de ese objeto. Como veis en esta presentación he puesto un ejemplo fácil de entender. Vamos a por el ejemplo, un coche. ¿Cuál es el estado de un coche? Bueno, un coche puede estar parado, circulando, aparcado, etc. ¿Qué propiedades tiene un coche? Un coche tiene un color, puede ser rojo, puede ser negro, blanco. Tiene un peso,
puede pesar 2000 kilos, 2500 kilos, un tamaño, tantos metros de alto, tantos metros de largo. ¿Y qué comportamientos tiene un coche? Bueno, un coche puede arrancar, puede frenar, acelerar, etc. Habrán objetos que nos cueste más encontrar, digamos, comportamientos, propiedades, pero en definitiva todos comparten estas características. Continuamos con el tema programación orientada a objetos. Y bueno, algunos ejemplos de lenguaje de programación son el C++, Java y VisualNet. Vamos a ver las ventajas. Las ventajas que nos da es que un programa puede dividirse en trozos, partes, módulos o clases, como los objetos de la vida real. Por ejemplo, pensemos en un coche. Un coche, el objeto coche, no es más ni menos que la suma de muchos objetos. Un coche no es más ni menos que la suma de objeto rueda, de objeto motor, de objeto puerta, de objeto espejos. Todos los objetos se unen formando un todo. Esto es lo que se denomina en programación orientada a objetos modularización, término usado en la programación orientada a objetos. También tiene la ventaja que es reutilizable. Por ejemplo, en un coche, algunas partes es probable que sean reutilizables en otro coche similar que vayas a hacer después. Imaginas que vamos a hacer un coche muy similar, muy probable que, por ejemplo, los amortiguadores de este coche sean los mismos que lleva otro coche y de hecho así sucede en la vida real, ¿no? Con lo cual, a la hora de fabricar un amortiguador, ese objeto amortiguador lo puedes reutilizar para otro objeto. Bueno, pues esto es el concepto de herencia. ¿Qué más cosas? Bueno, si hay algún fallo en la línea de código de una aplicación creada en un lenguaje de programación orientado a objeto, bueno, a lo mejor esa línea no funciona, pero no se cae el programa entero. El programa a lo mejor sigue funcionando. Eso es una característica de los objetos de la vida real. Y sigamos pensando en el coche. A lo mejor se te estropea algo del coche, qué sé yo, por ejemplo, un amortiguador. A lo mejor alguno de ellos deja de funcionar correctamente. A lo mejor una rueda empieza a perder aire, pero eso no implica que el coche deje de funcionar en el acto. Claro, si no lo arreglas, el coche se va a estropear, dará lugar a una avería grave, pero el coche puede seguir funcionando, ¿no? Es decir, no deja de funcionar de golpe. Esta es otra ventaja de la programación orientada a objetos, la ventaja que esos errores se pueden controlar y eso se denomina tratamiento de excepciones. El tratar posibles errores que puedan ocurrir en un futuro. Y luego otro concepto que es el concepto de encapsulamiento. Esto hace referencia pensando en el coche. Por ejemplo, el tubo de escape no sabe exactamente cómo está construida una rueda y viceversa. Luego vemos que todos estos objetos se unen de una u otra forma formando un todo y funcionando en armonía. Y a esto, esto es la filosofía de los lenguajes de programación orientados a objetos. Y con esto hemos llegado a la parte final. He tratado de explicar con teoría lo que es la programación orientada a objetos. Espero que os haya gustado y nada, hasta otra.